es mejor practicar ahora que... Ahí está Ana entrando, che. Bueno. Te cuento que tendría que tener una... Ahí está. Tendría que tener una... Hacer una cosa. Ponemos compartir pantalla. Y no te va a dejar. Sí, me Pero me sale va a una... preguntar. ¿Eh? No me deja, sí. Ya está. Bueno, entonces tenés una opción en eso que hiciste, en los Sí. dibujitos que va a decir, pídale permiso al hospedador. Ah, está bien, a ver. Y a mí me Porque va a acá aparecer... me pone como OK y nada más. No me da esa opción de pedir permiso. Hot Disable A ver, para. como participante no me deja compartir. No. Bueno, una cosa, en el peor de los casos, yo te vuelvo Sí. hospedador para que abras la pantalla, Ah, bueno. compartir pantalla y me devolvés el hospedador, así no te distraes con... Y recién, ¿querés que hagamos eso? Sí, como que para que me pongas como hospedador a mí. Te pongo Así como para hospedador que un pueda. minuto y vos Dale. ponés compartir pantalla y después Dale. me devolvés el hospedador. Listo. ¿Y cómo se vuelve el hospedador? Me marcás mi cuadro donde yo estoy, vas a tener unos puntitos arriba y esos puntitos los Sí. cliqueás y decís hacer hospedador. Pero Ah, listo. Perfecto. primero compartí pantalla. Dale. ¿Ya está eso? ¿Ya puedo hacerlo? Sí, ya estás de hospedador, así que compartí pantalla. Ah, listo. ¿Y ya me quedo con la pantalla compartida ahí directamente o no? Dejala abierta y me devolvés a mí como hospedador. Ahí está. ¿Ya abriste la pantalla? Y estoy en eso. Dale. A Ahí ver está. ahí, ¿se ve? Ya Ahí lo está. pusiste. Ya está. Bien. Entonces Al ahora pelo. vuelvo al Zoom. Qué bárbaro todo esto, ¿eh? Y te pongo... por encima lo tengo en inglés a esto. Utepin. Make a host, ¿no? Sí. Creo que sí. Entonces, a ver ahí. Yes. Ahí está. No sé. A ver. No sé si estoy de hospedador, ¿eh? A ver. No, sí, porque me volvió a aparecer la opción de volverte hospedador a vos, así que estoy de hospedador. Sí. Estás de hospedador, sí, porque ahí se decía make a host y no me da más opciones ahora. Al pelo, bárbaro. Bueno, ya estamos más o menos en lo esperable, o sea, en el sentido de que ya estás, tener las filminas abiertas, Sí, sí. ¿eh? Y en un minutito yo hago una... ¿Querés ponerlo en pantalla completa? ¿Sabés ponerlo en pantalla completa? ¿Eso o no? Sí, a ver ahí. Mirá. Ah, en pantalla me completa eh, lo de las filminas. Sí, sí, eso lo puedo hacer, sí. bueno, dale. Pero bueno, cuando empiece bien, cuando ya. Bueno, bárbaro. Entonces yo hago A ver,
por el momento tenemos, yo te decía que me vuelvas hospedadora, así yo estoy pendiente de si alguien entra, podré admitirlo, porque generalmente uno se distrae. Yo por lo menos, que estoy medio viejo, me distraigo cuando estoy hablando. Bueno, pero arranco y cuento. ¿Eh? Bueno, sí, cuando quieras. Bueno, vamos a contar una cosa. Vamos a contar que este Ateneo estaba, en verdad había dos invitados. Uno es Rodrigo, que fue el que estuvo en el Ateneo anterior, Rodrigo Bali, que además él puso la fecha de este Ateneo, que fue miércoles en vez de jueves. La mayoría aparentemente, hoy puede, no sé si vamos a tener, si para algunos es más difícil conectarse el miércoles, lo vamos a saber ahora. Pero también es cierto que ya empezaron las clases para los alumnos, así que esperemos, también es un horario en que están terminando alguna cursada y capaz que se meten. Claro. Pero vamos a acordar que Rodrigo, ayer yo mandé un mensaje de confirmación, porque me mandé a Pedro y a Rodrigo a decir, ¿está todo bien? Y entonces Pedro me confirmó, sí, no hay problema, ya tengo la filmina, todo bien. Y Rodrigo me manda un mensaje medio raro que me dice, uy, vos sabés que tengo un problema, que me van a entregar un auto de un choque que tuve, bla, bla, bla. Y en verdad me quedé con la duda si iba a estar o no en el Ateneo. Y desde ahí Claro. traté de comunicarme con Rodrigo y no fue posible para poder confirmar si iba a estar o no. Lo mismo, si llega a entrar, bienvenido sea. Pero le pedí a Pedro que eventualmente pudiera extender su charla y si era posible, como esto, a ver, ¿cuál va a ser la mecánica? ¿Por qué se llama Ateneo Clínico y no Ateneo Teórico? Porque la idea es que a partir de contar un caso podamos hablar de la problemática y concretamente Pedro va a hacer algo parecido a lo que hizo en su momento Eva. A partir de contar un caso va a contar también un poco sobre la institución en que trabaja. Y entonces, bueno, este va a ser un motivo para que podamos hablar de la institución. No sé si el orden va a ser este o no, si empezás hablando del caso, pero yo creo que por ahí Sí, en realidad yo lo que hice fue hacer como algo general y donde desarrollo dos viñetas clínicas que son interesantes para ver la perspectiva desde cómo se trabaja en la institución y más que nada con los casos que se trabaja en la institución. ¿Escuchás? Así que ¿Quién está en ese hablando? sentido es como... Hubo alguien que pidió la palabra para que admita a alguien, lo admitía a Alfredo Ruiz recién, era por él que me reclamaba. Ahí está. Acá está Alfredo ya. Y acá tengo otro. Bueno. Hola. Alfredo, bienvenido. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas no tardes. quiero interrumpir, por favor. Lo mismo está bien. estábamos arrancando y por ahí yo sí quiero, bueno, creo que los alumnos es posible que te conozcan, pero no... Algunos por ahí sí. Algunos sí, bueno, sí, yo también, a uno cree que lo conocen y resulta que cuando empiezo las cursadas nadie me conoce, pero bueno. Son esos duros golpes al narcisismo que nos da la vida. Pero bueno. Pero de cualquier manera sí te quería presentar con Pedro, que Pedro... Sí, tuvimos un cambio de mensajes hace poco con Alfredo. Ah, mira vos. Mirá vos. Bárbaro. Viste que en esta pandemia uno se conoce a través de lo virtual mucho, así que es la primera vez que lo veo, por lo menos físicamente es la primera vez. Bueno, al pelo. Y a Ana la conoces, Alfredo. Sí. Como psicólogo de muchos años, no viejo, pero de muchos años de psicólogo, Ana hace un montón de años era bastante conocida y hablada. Se lo creo. Y te cuento, bueno, no contemos más. Bueno, arrancamos, va a seguir ingresando gente, pero bueno. Sí, no hay problema, que se vayan sumando. Sí, no hay drama. Así. Recién estaba mirando. Y yo tengo la ventaja que como yo no tengo, voy a dejar la parte de la sala de espera, la voy a dejar abierta, así no me pasa como en otros momentos que me olvido de abrir. Bueno, arrancamos. A ver, Pedro.
vos me estás diciendo, o sea, las filminas las ven, las están viendo, ¿no? Yo la veo. ¿Todos la ven? Bien. ¿La ves? Sí, sí, se ven. Se Sí, ven. sí, se ve. Al pelo. Bueno, a ver, les cuento un poco. Realmente uno a veces utiliza los recursos que a veces ya usó. Esta fue esto nosotros lo presentamos en unas jornadas que realmente las pensábamos alrededor de los desafíos justamente de la atención pública en este grupo que significa la adolescencia. Y justamente estas jornadas las presentamos en el Hospital de Niños, en unas jornadas que se hicieron grandes de acá del Hospital de Niños de La Plata. Y bueno, un poco ahí también la idea era transmitir cuáles eran las experiencias que se estaban dando alrededor de la problemática de las situaciones de vulnerabilidad en la adolescencia. Atendiendo un poco, yo lo hablaba con vos, Jorge, a esto, pero atendiendo un poco a esta cuestión de que a nosotros se nos empezó a aparecer en el trabajo diario, yo un poco les cuento el recorrido de por qué llego a hacer este dispositivo en un hospital, ¿no? Yo inicialmente empiezo a trabajar en la Subsecretaría de Atención en las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, y en el año 2010, surge desde la Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires la idea de hacer un dispositivo de casa de día en un hospital público, un poco para tratar de atender determinadas problemáticas que tenían que ver con el consumo problemático, más que nada atendiendo a una población que es una población bastante vulnerable, que además de la cuestión del consumo, existen otro tipo de vulnerabilidades y que desde lo público, desde lo que significa los efectores de salud, se nos veía como el desafío de intentar dar respuestas a determinadas problemáticas que tenían como un marco general en donde aparecían vulnerados muchos derechos de los adolescentes. Yo ahora en las filminas les cuento un poco bien específicamente a qué grupo apuntábamos y demás, y me pareció interesante recortar 2 viñetas clínicas que un poco describen cuáles son los casos que nosotros recibimos y un poco el tratamiento que nosotros les damos y cuáles son los espacios que recorren los chicos. ¿Bien? La verdad que en ese sentido, cuando nosotros comenzamos con este dispositivo, fue un dispositivo que empezó de cero, y yo fui casi uno de los creadores del dispositivo con la que es mi jefa actual, que es Milagros Martínez Goya, y con Fernanda Lipkovich, que nos sentamos en una mesa, un poco para contar la génesis de esto, nos sentamos en una mesa a pensar un dispositivo que sea atractivo para un sector vulnerado de la sociedad, que también donde también nos empezábamos a preguntar la problemática del consumo, pero que también se le sumaban cuestiones que tenían que ver, o por lo menos en lo vinculado a la restricción de derechos alrededor de la escolaridad, alrededor de lo familiar, alrededor de a dónde circulaba ese adolescente, y que además ese adolescente, dentro de sus vulnerabilidades y dentro de sus situaciones, existía el consumo problemático en diferentes grados, pero que existía. O sea, podía ser el consumo problemático de marihuana, pero también podía ser el consumo problemático de cocaína. Y lo que más por lo menos lo que empezamos a tratar de pensar como desafío era que justamente eran edades que a veces uno se
se sorprende a la hora de pensar una problemática de consumo, por eso me parecía atractivo por lo menos pensar para este Ateneo una población específica que nosotros trabajamos, que es una población que quizás para empezar o para comenzar a plantear un piso como de debate, es decir, bueno, no es lo mismo el consumo en esta población que nosotros atendemos desde un dispositivo hospitalario al consumo en un rango etario más alto, porque hay diferentes características, porque hay diferentes complejidades, y porque la modalidad de abordaje quizás a veces cambia, y quizás si yo puedo transmitir un poco de cómo es esta modalidad de abordaje, va a ser un poco un éxito de lo que yo pueda llegar a transmitir, porque también nuestro dispositivo un poco hace esto de entender que el consumo problemático en un adolescente, en un rango etario donde nosotros trabajamos, es parte de una situación en general de vulnerabilidad social y bueno, de vulnerabilidad de su salud, ¿no? Bueno, un poco dicho esto de el origen de lo que fue Casa Elina, que es un poco el dispositivo que nosotros trabajamos, les voy contando, les paso a la siguiente filmina. Ahí está, cambio. Ahí está. Nuestro desafío fue empezar a presentar dispositivos que alojen, ¿no? Que para lo que es la adolescencia no es una cuestión menor, porque a nosotros se nos juega esto de que nosotros trabajamos con mucha variabilidad de casuística, entonces esto a veces hace que uno tenga que tener una perspectiva y una mirada de alojamiento alrededor de un dispositivo de salud. Entonces acá lo que nosotros intentamos pensar es que Casa Elina es un dispositivo para niños y adolescentes que brinda tratamiento de salud integral ambulatoria, que el objetivo del dispositivo es alojar, contener pacientes, los familiares, o si no adultos de referencia, cosa que el adulto de referencia en muchos casos puede ser alguna abuela, algún tío, son como las primeras capas o las segundas capas de contención alrededor de este adolescente. Después, Casa Elina nosotros lo entendemos como una instancia de transición en donde se apunta a promover salud colectiva, recuperando el lazo social posibilitador del desarrollo que les permita un proyecto afuera del hospital. Buscamos espacios en su medio comunitario, por eso tiene una fuerte impronta comunitaria el dispositivo que nosotros estamos desarrollando, y permitir constituir redes de atención y acompañamiento a ese adolescente que nosotros estamos observando. No es menor esto del alojamiento, porque en general a veces cuando alguien piensa el consumo problemático en estas edades, si uno realmente hace la lectura de que quizás el adolescente realmente va a expresar en una primera entrevista que él tiene un consumo problemático, en general uno pierde con estas cuestiones, porque si tiene esa mirada, es una mirada muy, muy restrictiva de la situación. Es como que uno tiene que tener una característica de alojamiento alrededor de esto para poder empezar a dar un marco de ayuda alrededor de determinadas situaciones de vulnerabilidad que hay alrededor de este adolescente. A ver, después, el equipo que nosotros tenemos son acompañantes terapéuticos, son docentes, son psicólogos, psicólogos sociales, psicopedagogos, una psiquiatra que está con nosotros, talleristas y trabajador social. Lo que es interesante es que, a ver, yo las dos viñetas que yo armo, un poco las pensé
desde un lugar, yo como psicólogo, como un espacio individual dentro del dispositivo de uno de estos pacientes, y también armé una viñeta yo posicionado como tallerista, que me pareció interesante para poder pensar los diferentes roles alrededor de un equipo, en los cuales muchas veces esto a veces baliza en función de qué rol estamos cumpliendo en ese momento, porque a veces uno como psicólogo, como psicólogo en espacio individual, quizás no pueda participar del taller, porque se mezclarían un poco las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de ser bastante ordenados a la hora de pensar estas cuestiones, y cuando nos llegan los casos, ver qué es lo que necesita cada uno de los chicos y particularizando cada caso. A ver, ustedes díganme si las filminas las ven, ¿no? Sí, estamos bien. Bien, después, ¿a quién está dirigido? Es justamente un poco de lo que les vengo hablando, que es a niños y adolescentes de 11 a 19 años, que ingresan por solicitud de instituciones del ámbito de la justicia, la educación, la salud, que son instituciones asociadas con niñez y adolescencia, nacionales, provinciales, municipales, y también organizaciones de la comunidad con las que se articula para brindar atención integral e interinstitucional. En general nosotros lo que hacemos es que la institución que solicita el ingreso de alguno de nuestros pacientes es pedir un informe lo más completo posible del paciente que va a ingresar, para ver qué se ha estado haciendo con este paciente y qué instituciones han estado interviniendo hasta el momento en el cual se nos solicita a nosotros intervención. Entonces, así nosotros podemos empezar a contar, o a por lo menos a armar estrategias alrededor de la particularidad de cada caso, y que esta derivación que se hace en general sea un trabajo con el otro, y no una cuestión que uno diga, bueno, nos llega a nosotros y la institución anterior que hizo su trabajo, que hizo sus recorridos, no deja de participar, o hay muchas modalidades de trabajo con las otras instituciones. Por eso es interinstitucional. Bueno, y la población ya es un poco esta la que digo, que es de 11 a 19 años de edad. Después, las problemáticas que se abordan son múltiples, ¿no? Son problemáticas complejas de salud mental, educativas, sociales y judiciales, y el dispositivo es modalidad grupal e individual, promoviendo salud desde una perspectiva integral comunitaria. En general, por eso me parece interesante plantear desde el punto de vista de lo que significa el consumo problemático, porque en general a nosotros nos pasa que un gran porcentaje de chicos que nosotros nos recibimos en nuestra admisión nos comentan que tienen un consumo de algún tipo a ver, por decirte, consumo de marihuana en general es un consumo que está bastante socializado dentro de la población que nosotros atendemos. Entonces ahí empiezan ya a existir la cuestión que tiene que ver con qué es lo que sucede alrededor de ese consumo. Pero el consumo de marihuana es un consumo que está bastante presente en los chicos que nosotros atendemos y en las admisiones. Nosotros tenemos como una admisión inicial en donde por lo menos sacamos determinadas características del paciente como para saber a qué lugar del servicio y de nuestro dispositivo va a recorrer ese paciente, porque hacemos un trabajo bastante artesanal en ese punto, de pensar para qué dispositivo es posible y para qué lugar tiene que recorrer del dispositivo este paciente. Porque hay pacientes que no están para lo grupal, que están solo para lo individual, hay pacientes que quizás están para lo
para lo grupal y no para lo individual. Hay muchos casos y muy variados. Y los casos en general, el consumo de marihuana existe. En algún porcentaje más bajo está el consumo de cocaína, pero está. Yo ahora en la viñeta presento un caso con consumo de cocaína. Y bueno, un poco mi idea era tratar de transmitirles esto, lo que significa esto de pensar el paciente de una manera integral para entender que la problemática del consumo problemático de una sustancia o de determinada cuestión sea mirada desde una perspectiva integral de salud, ¿no? Después les iba a contar también esto de las problemáticas que nosotros atendemos alrededor de lo judicial, que es muy interesante porque eso es como un párrafo aparte y que ha sido debate de nuestro equipo en un inicio como para saber cómo hacer para tomar este tipo de casuística, porque es una casuística que es compleja y bueno, y también está muy estigmatizada desde lo social, también tiene consumo problemático de alguna sustancia y demás, pero bueno, está dentro de los dispositivos, están dentro de los talleres, nosotros los aceptamos como parte de los talleres y eso ha tenido que recorrer cierto desafío alrededor del equipo de trabajo nuestro, porque justamente son grandes desafíos alrededor de todas estas cuestiones. Pedro. A ver. ¿Me escuchás? Acá en esta filmina, yo un poco lo que quería mostrar es qué quiere decir. Uy, se fue. ¿Qué quiere decir la. Pará. Ahí está. Bueno, la grupalidad, Casalina como dispositivo es que la grupalidad es el eje transversal, respetando las necesidades subjetivas, es una recuperación y reinserción psicosocial y educativa, tiene una modalidad flexible, que la modalidad flexible apunta a que no todos los pacientes son iguales, cada caso viene con una multiplicidad de situaciones que hay que intentar abordar, y que esto quizás no es un lugar en donde se puedan aplicar recetas quizás que uno pueda decir que van a ser iguales para un paciente o para otro y que van a replicarse, sino que van a ser estrategias que quizás funcionen con un paciente y quizás no funcionen con otro paciente. Por eso la modalidad de trabajo también es flexible, porque hay veces que, como ya les decía, un paciente puede estar para lo individual, pero no para lo grupal y viceversa. Y hay pacientes que tienen consumo alto de múltiples sustancias y hay pacientes que tienen que quizás el consumo no representa un problema, pero existe y hay que saber entenderlo desde el punto de vista de que son menores, de que es un paciente de 15 años. Entonces, a veces decir un paciente de 15 años que tiene un consumo de marihuana y socialmente está aceptado, y bueno, pero hay que construir todas estas cuestiones, porque está lo familiar en juego, está lo escolar en juego, las escuelas a nosotros trabajan mucho con nosotros con esto, porque nos llegan casos en donde los chicos llegan con consumo a la escuela. Entonces todas estas situaciones empiezan a jugar alrededor de la flexibilidad del dispositivo, de tratar de pensar estrategias para eso. Bueno, las herramientas que tenemos usamos mucho la creatividad, la escucha, la disponibilidad. Esto es cuestión de esto, de tratar de entender que cada caso que a nosotros nos llega es un caso que tenemos que tener cierta creatividad para poder responder. Porque no es lo mismo responder para un chico que está en su casa que responder para un chico que está viniendo de un instituto de modalidad abierta por una situación judicial. No son los mismos enfoques, no son las mismas situaciones con las cuales uno pueda responder. Y aunque pareciera que es todo mucha mezcla, se dan
cuestiones muy interesantes alrededor de tanto los grupos como los espacios individuales. O sea, esto, la verdad que se dan cosas muy interesantes. Bueno, la articulación en red, Casa Lina tiene esto de que articula con muchas instituciones, con muchos organismos, con organismos públicos, organismos privados, con quizás con casas de abrigo, con hospitales, bueno, con diversas instituciones y diversos organismos públicos y privados. Estrategias múltiples acorde a necesidades, es un poco lo que vengo comentando, y después intentamos construir vínculos de confianza alrededor de pensar que somos un dispositivo, que tratamos de ser un dispositivo que tenga ciertos visos de atracción para la población que nosotros estamos recibiendo, para poder ser referencia. Porque ser referencia como dispositivo hospitalario en el marco de lo que es la ley de salud mental, en el marco de lo que es la salud comunitaria, en el marco de lo que es el consumo, no es fácil, y a nosotros nos pasa de que quizás un chico transita el espacio, transita el dispositivo en alguna edad puntual de los 15 años, y después quizás vuelve a los 2 años o al año como pidiendo alguna otra cuestión, pero pasamos a ser referencia de contacto y demás. Después, acá puntualizo un poco sobre lo que es el taller en el ámbito de salud, que me parece bastante interesante para pensar esto de cómo el psicólogo también está dentro de estos dispositivos. En general lo hacemos de a dos a los talleres, alguien que coordina y alguien que está como soporte, y hacemos eje en una perspectiva de salud, habilitando mediante actividades determinadas la producción, la creatividad y la vincularidad. Se estructura en función de objetivos terapéuticos que atienden a la singularidad de los sujetos, permiten la construcción de vínculos de confianza. Se trata de prácticas específicamente vinculares, y el trabajo es a partir de estrategias múltiples, donde las acciones se van tejiendo de acuerdo a necesidades y recursos que son características de los pacientes. La verdad que en este sentido hay cosas muy interesantes que suceden alrededor de los talleres, porque justamente al ser una propuesta atractiva para los chicos, empiezan a tener como cierta lógica de aprendizaje alrededor de los talleres. Entonces eso después, los chicos cuando quizás se van del dispositivo quedan con una lógica de aprendizaje, empiezan a tener una cuestión vinculada a esa tarea que quizás desarrollaron en un taller. Entonces estas cosas nosotros las entendemos como un espacio generador de prácticas distintas, más saludables, que ofertan la posibilidad de tener una alternativa a su historia, en el marco de que su historia es una historia de derecho vulnerado, con consumo problemático, y quizás nosotros en ese marco intentamos ofrecerle un espacio en donde puedan ampliar un poco esta cuestión y esta perspectiva, y quizás detectar un poco los intereses de los chicos, que a veces están dormidos o a veces no están estimulados. Entonces nosotros en los talleres los usamos como un lugar de promoción de estos intereses, porque a veces los chicos no tienen estos intereses estimulados. Después, los talleres que tenemos son taller de arte y manualidades, taller de cocina, en el cual yo participo en un taller, yo participo en el taller de cocina porque además sé cocinar, entonces es interesante cuando tenemos una cocina en el hospital, entonces hacemos cosas en el taller de cocina. Tenemos un taller de comunicación, y después tenemos taller de juego y expresión, y taller de educación física con un profe de educación física. Bueno, los espacios de tratamiento en los cuales circulan los chicos,
es tratamiento psicológico, psiquiátrico y psicopedagógico individual, acompañamiento educativo para la inclusión escolar, porque a veces son chicos que están excluidos de la escolaridad, acompañamiento terapéutico vinculado a la autonomía y al autovalimiento, porque a veces son chicos que les cuesta mucho la cuestión del autovalimiento, son chicos muy dependientes, que están muy fusionados con la dinámica familiar muchas veces, que a veces esa dinámica familiar hace que tengan explosividades y actitudes desafiantes para con su familia, con consumo, dentro de ese marco el consumo, o sea que son cócteles que son bastante explosivos y que hay que tener a veces, nosotros usamos quizás un acompañante terapéutico para hacer intervenciones que son en la vía pública, que son en la casa, que son justamente como para ir apoyando o interviniendo en lo comunitario, ¿no? Y en lo escolar también, sin duda. Después, el espacio de orientación familiar, nosotros tenemos una psicóloga que trabaja con la cuestión de lo familiar. Lo familiar es clave en este tipo de dispositivos, en este tipo de situaciones, en chicos con consumo, en chicos que tienen este tipo de problemáticas. La verdad que es necesario trabajar con el espacio de orientación familiar porque ese es una perspectiva de mirada integral para que también la familia empiece a tener la posibilidad de empezar a hacer movimientos subjetivos alrededor de lo que está sucediendo con los pacientes que nosotros vemos. Y después hay talleres individuales que acompañan al paciente para que logren participar en espacios grupales. Estos son instancias en donde a veces los chicos están incluidos y que nosotros observamos, que en la admisión que nosotros hacemos observamos que no está para un dispositivo grupal, no está para la grupalidad. Entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, hacemos un taller personalizado de ciertas cuestiones y así empezamos a ganar algunas cuestiones que tengan que ver con quizás algún objetivo que pongamos como para que puedan pasar a un espacio grupal. Y bueno, hacemos un almuerzo por turno, nosotros tenemos 2 turnos, uno a la mañana y uno a la tarde, y en el medio hacemos un almuerzo. Que los almuerzos también son interesantes porque también nosotros los consideramos espacios de salud. Muchas veces trabajamos con comunidades que no son de acá, que son comunidades de Sudamérica, que son población de Bolivia, población no solo de Bolivia, pero sí empieza a aparecer esto de la cultura distinta. Entonces a veces nos pasa que la cultura distinta hace que en esta reunión del almuerzo empiezan a tener como prácticas culturales totalmente distintas a las nuestras, y eso es parte de lo que va surgiendo en estos espacios que también nosotros consideramos que son terapéuticos, ¿sí? Después, si quieren, les puntualizo con alguna cuestión, pero bueno, no quiero extenderme demasiado. Bueno, un poco esto es la síntesis de Caselina, así ya pasamos a lo que son las viñetas, que es desde una práctica comunitaria en un accionar para restituir derechos, o sea, nosotros lo que apuntamos es a esto, porque hay derecho vulnerado, desde la corresponsabilidad en redes, con instituciones interdisciplinarias e intersectoriales, después de diseñar estrategias para abordajes complejos y a partir de dispositivos flexibles que recuperen la función puente entre la necesidad y el recurso. Nosotros nos entendemos como un puente para el afuera de los chicos. Nosotros no queremos que estén en el hospital, queremos que estén tratando de circular otros espacios que sean saludables para ellos, pero nosotros nos entendemos como un puente. Y a partir de ahí construir oportunidades y nuevas historias posibles. Esto de la nueva historia posible es interesante, de un texto que es de una autora que habla de la historia única, como historia única de vida. Y construir nuevas oportunidades y nuevas historias posibles es un poco trazar la posibilidad de que tengan otra perspectiva distinta a la hora de pensarse en un futuro.
porque hay una historia posible distinta a esa historia única. Que la historia única es quizás la que te determina por determinadas cuestiones variables que son de contexto, y que a veces uno dice, bueno, esta historia es la historia única que está escrita para esta persona, y nosotros tratamos de hacer historias nuevas y que sean posibles y que tengan herramientas concretas para poder enfrentar este tipo de problemáticas. Por eso ahora les cuento un poco la cuestión de cómo se da esto en pacientes, ¿no? En los chicos que nosotros vemos. Una cosita, Pedro, ¿me escuchás? Sí. Te cuento que hay una pregunta en el chat desde hace un rato largo. Yo esperé a que hacer una pausa, pero como vas a entrar ya en el caso, por ahí esto tiene que ver con el dispositivo, entonces la hacemos ahora. Bueno, la pregunta, sí, cómo no. La leo. Dice, ¿cómo se define o caracteriza el consumo problemático? ¿Cuál es el criterio clínico? ¿Es lo mismo que una adicción ya instalada? Y abajo hay otro mensaje que dice, buena pregunta. O sea que tenés dos que te preguntaron lo mismo. Bueno, yo puedo empezar a arrancar por contar que por ahí en el Ateneo que hicimos con Rodrigo estuvimos charlando de esto, de que por ahí esto de alguna manera fue una coincidencia tuya con Rodrigo, pero la idea es que es una visión un poco distinta de la adicción, en el sentido de que se parte de un supuesto que no está separada de la salud mental en general, y que por ahí no es como en otros momentos que la condición básica de un tratamiento en adicciones era una promesa de abstinencia, sino más bien el trabajar para ir acompañando que el chico vaya viendo cómo esa adicción le va trayendo dificultades. Pero me adelanto para hacerlo corto, pero si vos querés contestarlo un poco más. Y yo te iba a hacer dos preguntas. Mejor dicho, uno es, en un momento dado me pareció que no terminabas de nombrar con todo que se trabaja con chicos que tienen problemas con la ley, por decirlo de alguna manera, es una forma de definirlo. Sí, sí, es población que está en una institución que es una institución a veces cerrada, a veces abierta, y que el rango etario es de 16 a 18 años. O sea que podría ser una institución cerrada, pero de alguna manera que tenga más las características de un hogar. Pero bueno, a ver, me parece importante como porque por alguna razón... No, son centros cerrados que pertenecen a lo penal, son centros cerrados que pertenecen a lo penal. Lo que pasa es que hay centros cerrados y hay centros abiertos. Ahora, los centros abiertos son los que en general nosotros trabajamos más con centros abiertos, pero los centros cerrados hemos tenido algún caso aislado, pero hemos tenido. Lo quería explicitar porque, y te cuento otra cosa, que vos en un momento dado terminás hablando de alojamiento. Y a mí me quedó con la duda siguiente. Es alojamiento sin cama, es como, porque el alojamiento puede implicar que se duerme. Es ambulatorio. Perfecto. Me quería que eso claro, porque es muy distinto una institución donde se duerme a una institución de día, de alguna manera. Pero listo. No, ahora es una institución de día ambulatoria. Sí, amplío un poco la respuesta a la pregunta esta de qué enfoque. Sí, el enfoque es el enfoque que tiene la nueva ley de salud mental dentro del marco de lo que es el consumo problemático, y pensado alrededor de cuáles son las cuestiones que aparecen en esa subjetividad, y qué se puede hacer para empezar a acompañar un tratamiento que apunte a restituir la salud desde un punto de vista integral. O sea, sí, está como en el polo opuesto de lo que es la lógica, que es un poco la que hablábamos el Zoom anterior con Rodrigo, que tiene que ver con esto de la abstinencia y demás cuestiones. A ver, también nosotros tenemos un psiquiatra en el cual también tiene una mirada de que también a veces hay casos en los cuales tiene que estar
algún esquema de medicación que complemente lo que nosotros hacemos como institución pública, y que hay cuadros en los cuales es necesario un esquema de medicación para que se pueda trabajar lo que nosotros trabajamos por añadidura y por trabajo interdisciplinario, pero la perspectiva que tiene el psiquiatra es una perspectiva también comunitaria, en donde nosotros la medicación la entendemos como un recurso, que es un recurso, es como un último recurso para intentar paliar alguna situación de gravedad que nosotros podemos observar en los casos en donde sí hay cuestiones que pueden llegar a incluir la cuestión de la abstinencia, pero que no es que nosotros no somos lectores de lo que significa la abstinencia, sino que vemos la particularidad de cada caso e intentamos tenerlo como un recurso más dentro de la posibilidad de tratamiento que nosotros ofrecemos. Pero es en ese marco, en el marco del consumo problemático. Bueno, ya se vio que tenés una filmina con un caso. Ahora sí podés pasar al caso y eventualmente ahí vemos si lo terminamos de entender y si no te volvemos a preguntar. Dale. Perfecto. Recién se te pasó. Nosotros, a ver. Sí, se me pasó la filmina. Sí, ya anunciaste Miren, que tenés un caso. Sí. Sí, en realidad un poco escribí dos viñetas clínicas que nosotros, para un poco que se entienda qué es lo que nosotros hacemos o cómo abordamos este tipo de problemáticas y demás, y un poco para también, lo primero que quizás es importante decir antes del caso es que nosotros lo que hacemos es hacer una admisión en la cual tratamos de ser 2 personas, en general la psiquiatra y un psicólogo, y quizás a veces está nuestra directora del equipo, o somos 2 o 3, pero no somos más porque si no es muy invasivo. Pero intentamos hacer un espacio de admisión. En general, cuando es con una institución, nosotros somos 3, pero cuando es con el chico, hacemos una admisión de 2 personas porque 3 personas nos parece muy invasivo. Es multitud. Claro, 3 personas es multitud, así que somos 2. Y durante la admisión, nosotros lo que hacemos es un poco esto, alojar al paciente, detectar qué es lo que está sucediendo, por qué es a partir del informe que nos mandan, cuál es la situación que está sucediendo en ese momento y demás. A ver. Acá me voy a abrir el chat para tenerlo presente. A ver. Este caso es un caso que lo vamos a nombrar caso L, que es un caso bastante particular porque es un caso que quizás pareciera que es de los casos más, quizás más tranquilos, vamos a poner entre paréntesis, pero la verdad que nos llevó varios años de tratamiento y la verdad que el éxito de este caso fue un éxito bastante interesante y que a veces está bueno nombrar, ¿viste? Cuando a veces uno tiene cierto recorrido, porque nosotros, a ver, ¿qué es lo que uno entiende como éxito? Y bueno, que quizás este caso como nosotros lo recibimos, a cómo finaliza y qué es lo que está haciendo en la actualidad, que yo se los puedo contar, pero más verbalmente, es interesante para pensar. Bueno, es caso L, que es un paciente de 15 años de edad, con padre y madre adoptivos, que es abandonado a la edad de 4 años por su madre biológica, con antecedentes de violencia ejercida sobre el menor, y se deriva al espacio terapéutico con un diagnóstico de trastorno de conducta. Y las referencias del caso describían una sintomatología de violencia con conductas heteroagresivas hacia sus pares y hacia su familia adoptiva, fugas prolongadas de su hogar y situaciones de conflicto en la vía pública, consumo de marihuana y consumo de tabaco
en vía pública con grupo de pares. Esto era cuando, hago algunas pausas, cuando el paciente nos describía esta situación era que se ausentaba de la casa quizás durante una semana, y durante esa semana había conducta problemática de marihuana, de alcohol. Era un chico, y estamos hablando de un chico de 15 años, ¿no? Es un chico que tenía situaciones de violencia en la calle, que rompía quizás autos, carteles, o sea, había toda una situación de dificultad. Ante estos contextos, los padres refieren no saber qué hacer con él y deciden dejarlo en un hogar de tránsito con guarda provisoria. O sea, esto es bastante particular porque a nosotros nos llega desde el hogar de tránsito el chico, no desde la casa particular de él, porque justamente al ver este tipo de conflictividad en los casos con estos chicos, quizás la referencia principal no sea la casa y no sean los padres, sino que es un hogar de tránsito en donde los padres adoptivos visitaban a este chico dentro de ese hogar de tránsito en el momento que a nosotros nos llega al hospital. Y tenía la guarda provisoria, o sea, los padres habían definido que no sabían qué hacer con él, pero literalmente, o sea, ya directamente estaba hasta en un hogar de tránsito y estaba escapado de su casa. En este caso fue uno de los casos en donde yo me posiciono como psicólogo en espacios individuales con el paciente, y bueno, y acá un poco empiezo a describir qué es lo que empieza a suceder en este espacio. Comienzo a asistir al paciente en entrevistas individuales y durante las mismas, bueno, Joel, que no se llama así, pero yo le puse así como para ser más fácil, no verbalizaba palabra alguna, se mostraba desconfiado y con gran desinterés por establecer una conversación uno a uno sobre cualquier temática que se le ofrezca. Esto es una cuestión que era bastante marcada, y lo que pasaba durante las entrevistas era que se tiraba en el piso el paciente y a veces hasta no respondía al punto de hacerse el dormido, situaciones que uno en clínica a veces quizás son complejas y son importantes a la hora de pensar cómo hacer para abordar este tipo de problemáticas. Se mostraba desconfiado y con gran desinterés por establecer conversación uno a uno sobre cualquier temática, y se opta como estrategia transferencial inicial para garantizar continuidad en un espacio lúdico dentro del encuadre terapéutico a través de distintas ofertas de juego que puedan resultarle atractivas para el paciente. Durante el transcurso del tratamiento, Joel participa de espacios grupales, además de tratamiento individual. Durante uno de estos talleres se produce una crisis dentro del hospital que determina que el paciente quede solo con el tratamiento individual y ambulatorio. Una crisis es una crisis en donde rompió cosas dentro del espacio, dentro del dispositivo, rompió quizás paneles de cosas que teníamos, ventanas. O sea, es una situación de crisis real de gravedad. Por eso, esto es uno de los casos en el cual el paciente había iniciado con espacios grupales, pero se decide continuar con el espacio individual. Con el tiempo se logra situar que las crisis del paciente se desencadenaban ante negativas de sus referentes adultos. Esto era cuando realmente la negativa de un adulto a él le disparaba una crisis importante. Y eso nos pasaba en el hospital. A él no se le podía decir que no a nada. Entonces a veces uno trataba de decirle que no se podía hacer algo, o que esto y el no hacer algo significaba que capaz que tenía ganas de romper algo, era cuando no podía controlar estas crisis y entraba como una situación en donde era muy complejo poder contenerlo. A veces llegaba quizás con algún olor a alcohol, de haber ingerido alcohol la noche anterior, o sea, era una situación muy compleja para una edad tan temprana para este tipo de casos, ¿no?
Bueno, se comienza a inaugurar un espacio para la palabra oculta del paciente sobre distintas temáticas, amigos, códigos, hogar, peleas callejeras, eh, familia, retazos de historia subjetiva con respecto al abandono, a la violencia de su madre biológica a temprana edad, y comienza a hacer a hacer contenido breve de las entrevistas que se estaban haciendo. Empezaba a manifestar que quería saber por qué le pegaba tanto la madre biológica. Había también, él refería que consumía alcohol, consumía marihuana, consumía cigarrillo, con su grupo de pares, y llegando a su casa, y tampoco era una situación donde los padres eran una referencia de autoridad. Entonces para él el consumo estaba instalado y era una situación bastante familiar. Entonces no era algo que quizás se problematizara. Sí, a veces empezó a problematizarse porque había una situación realmente compleja alrededor de este caso. Bueno, con todo esto se inaugura la posibilidad de desplegar la palabra del paciente, favoreciendo poner en juego aspectos de su deseo. Esto es empezar a detectar intereses alrededor de qué es lo que le interesaba realmente a él, empezar a proponerle la posibilidad de abrir este tipo de cuestiones que estén vinculadas a cuestiones que a él le atraigan, que sean alternativas a todo el panorama que venía por lo menos demostrando y por lo menos expresando en los espacios individuales. Fue la verdad que un trabajo bastante largo. Con el tiempo se logró que pase a espacios grupales y él se queda conmigo con espacio individual. Y bueno, cosas que le gustan y no le gustan. Esto posibilitó una relación distinta con el otro, un poco más reglada por lo simbólico de la palabra. Y bueno, una de las frases que Joel trae es esto de: me di cuenta de que reaccionando iba a perder a su familia, y escuchando y aceptando los no, la pasaba mejor. Así lo refirió, y me pareció que fue muy interesante porque además él tenía una economía de palabras muy clara, y entonces estas cosas nosotros las tomábamos con bastante importancia como para poder pensar esta situación. A ver, la viñeta es esta de este caso. Quizás estaría bueno de que me hagan preguntas sobre este caso, si alguno tiene alguna pregunta, para después pasar al otro caso que tiene otro tipo de complejidad, pero que quizás sería interesante. Si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto, yo les puedo responder. Quizás, a ver, algo que quizás falte es que este chico lo vemos desde los 15 años hasta los 19, casi, cuando ya tuvo que hacer un alta del hospital, y la verdad que fue una serie de años que fueron intensos, realmente fueron intensos. No sé qué Yo quieren que haga, tengo si una quieren que... pregunta. ¿Crees Sí. que el nuevo caso completaría la visión? Porque en verdad es un caso bastante complicado, ya de por sí tenemos bastante para charlar, si querés. Sí, sí, la verdad sí. Eh, A mí me gustaría que el otro caso también es una viñeta corta, bueno, no es si es corta, largo. dale. Y así también podemos Es comparar, dale. corto. Sí, es corto, y se puede comparar porque ahí yo estuve como tallerista, no como psicólogo personal de esta Dale. paciente. Y la verdad que tiene algunos matices bastante interesantes. Yo lo que te... El A ver, caso, la viñeta, estamos sí, bien de tiempo porque son 8:08, pero yo digo siempre que tenemos bien. que tratar de dejar para que podamos charlar. Yo digo siempre que si desatamos un perro hay que volver a atarlo antes de cerrar. Sí, está muy bien. Está muy Dale. bien. Esta viñeta es corta. Miren, es esto. Así que no es tan largo. Pero me pareció bastante esclarecedor de un poco la casuística que nosotros también vemos.
Bueno, es una adolescente, caso D, es una adolescente de 16 años derivada de CPA, que es un centro de prevenciones a adicciones de acá de lo que es Subsecretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, y es traída al servicio por su padre, por indicación del equipo de la escuela a la cual asiste, luego de que ingresara intoxicada con alcohol y marihuana. Presenta antecedentes de autoheteroagresividad, cortes en brazos y piernas, y durante el tratamiento al CPA al que asistía irregularmente, les cuento un poco que el CPA es un centro de prevención de adicciones que es ambulatorio. Tuvo 3 internaciones esta niña, con 16 años. Estamos hablando de una nena que comienza a los 10 años con este tipo de situaciones. Por eso es interesante puntualizar esta cuestión de lo que pasaba cuando es derivada del CPA, que ya pasan a ser con más, o sea, otro rango etario que es distinto al rango etario de cuando es niñez. Durante el tratamiento asistía a 3 internaciones. Una es en el Hospital Gutiérrez, a donde la lleva su madre luego de que falta una noche de su casa. ¿Se me fue? No. Falta una noche de su casa y bueno, vuelve con los efectos de consumo de sustancias, cocaína, alcohol, marihuana, éxtasis. La segunda internación es luego de un esguince de tobillo que realiza tratando de escapar de su casa por los techos y es llevada al hospital de niños, donde también queda internada. Y por último, cuando se entera de que había intenciones de derivarla a una clínica psiquiátrica, se corta superficialmente los brazos y se concreta la internación por la gravedad de sus lesiones durante 30 días. Durante la entrevista de admisión se registra una familia disfuncional, alcoholismo por parte del padre y violencia. La madre cuenta que quería llamarla Jade, piedra preciosa. En el momento de inscribirla no le aceptan ese nombre. Pasa un tiempo y decide inscribirla con el nombre de Dana. El padre en ese momento no estaba porque por eso solo llevaba el apellido materno, o sea, durante el embarazo de la madre no estaba el padre, después sí aparece de vuelta, por eso es esto de la familia disfuncional. Una de las cuestiones que también aparecían en esta entrevista de admisión es que la madre estaba preocupada porque no leía, porque tenía una actitud infantil, de niña, de jardín, y refería que no se le prendía la luz, que no le daba la cabeza. Es interesante mostrar este tipo de enunciados de los padres para entender cuál es la problemática y cuál es el registro paterno de esa problemática, ¿no? Que a veces estas cosas no coinciden. La escuela transmite que Dana tiende a infringir las normas, por lo general acepta 1 o 2 referentes a los que responde de forma positiva, pero fuera de ello suele ser desafiante y no responde. Y en cuanto a la relación con pares de su edad y otros jóvenes, se presenta dificultades para ocupar su lugar y fricciona constantemente. El sistema familiar estaba teñido por excesos que se mantienen en secreto, perpetuando patrones que afectan la dinámica disfuncional entre los integrantes de la familia. Bueno, los mecanismos de desmentida y la negación actúan permanentemente en estos casos. La próxima es... No, una cosa, basta, para. Sí, es esto corto y termina, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Otro caso? No, es el mismo. Y Ah, acá bueno, termina. no, porque vos dijiste que iba a ser un caso fácil y simple y también... No, no sé con cuál me quedo. Por eso le digo que son los dos interesantes. Dale. La admisión comienza a concurrir al taller de arte y plástica, taller de cocina, taller de teatro, que se le asigna espacio de tratamiento psicológico y psiquiátrico individual, y con respecto a los espacios grupales, participa activamente de actividades propuestas, se encuentra adaptada a las dinámicas, se vincula satisfactoriamente con pares y con profesionales del equipo. Se mantiene de buen semblante, concurre animada y bien predispuesta a las opciones ofrecidas, participa de las tareas asignadas y se muestra entusiasmada con los compañeros. En ocasiones les cuesta mantener el espacio de taller por situaciones de conflictividad que surgen alrededor del consumo y su contexto sociocultural. Y ahí termina. A mí me pareció interesante los dos casos porque los dos tienen como características
distintas, pero en algún punto también se conectan, son los dos de gran complejidad, pero los dos dan para pensar esto de el consumo, ¿no? De cómo en un caso, o cómo en los dos casos existe, pero en un caso quizás es de más gravedad que en otro, pero hay que ver con qué matices uno los puede pensar, ¿no? Y ahí sí, terminan los dos casos. Bueno, vamos a ver ahora. Ahora te vas a tener que bancar a estos alumnos a ver si entendieron algo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, los No, llamamos a ver. entonces. Vamos a... Sí, sí. No, bueno. A ver, hablen. El que quiera hablar, que hable. ¿No hay nadie? ¿Están todos tímidos ahora? Che, Ana. Ana, ¿me escuchás? No te veo el Tenés babero. tenés el micrófono en silencio, Ma. Oh, Ma, te digo Ma. Bueno, bueno, yo lo único que le iba a decir es si tenía el babero puesto, pero bueno, no sé, no se lo ve. Debe ser de nylon, así no lo vemos, transparente. Bueno, Inés, prendiste el micrófono, prendiste la pantalla, a ver, Sí. animate a preguntar porque acá están muy tímidos. Sí, es que aproveché que estaban concentrados en el charlando En el acá babero. y aproveché y me tomé unos mates, ¿viste? No, yo me quedé pensando en cómo hiciste para contener una persona que te estaba destruyendo, como le dicen ustedes, el dispositivo. Y con el cuerpo. Hay veces que uno tiene que poner el cuerpo. En este tipo de situaciones, en este tipo de casos, es contención corporal. La realidad es esa. O sea, hay que a veces uno tiene que también pensar de que del contexto en el cual está trabajando, del equipo en el cual está trabajando, y hay veces que la contención es corporal, y la verdad, o sea, es buena pregunta porque a veces uno piensa, ¿y cómo hace para...? Pero lo concreto es que a mí este chico me pegó concretamente. Y la realidad es que lo contenés abrazándolo para evitar que el daño llegue a mayores. Y la verdad que es corporalmente que uno lo tiene que contener. Porque en esos momentos en donde la situación pasa a ser una situación de riesgo, hay cosas que uno tiene que tomar decisiones como profesional y que tiene que saber de que esas decisiones van a definir una situación en la cual uno tiene que prevenir que no suceda, que no pase, que el riesgo ese no sea un riesgo más grave o menos grave. O sea, en ese sentido, uno tiene que poner el cuerpo, básicamente. Son situaciones, o sea, son cuadros en donde uno tiene que pasar a esa contención. Es una contención de que abrazar al otro para que deje de pegar con las manos. Yo te lo trato de hacer literal como para que te lo figures, pero es un poco así, porque no solo lo hice yo, sino que lo hizo la psiquiatra, quien esté del equipo, pero la idea es evitar que haya daño. Y el evitar que haya daño tiene que ver que a veces uno tiene que contener desde el cuerpo, porque a veces es lo que hace que haya corte, ¿no? No es una situación menor, es una situación en la cual uno tiene que saber que hay un corte en esto que a veces empieza a desarrollarse y que son como ventanas de tiempo en donde la palabra no logra No funciona. establecerse como límite, no funciona, sí. Claro. Y cuando lloraba, no me acuerdo si dijiste que lloraba en el piso, cuando estaba en el piso sin querer continuar con la sesión, ¿qué hacían? ¿Cortaban? ¿Seguían insistiendo? Estas en general son escenas que a veces nosotros transitamos con los chicos, son escenas que uno tiene que también estar preparado, pero
lo que hace uno es ofrecer alternativas. Yo con chicos he propuesto lo que nos sucede mucho es que nosotros tratamos de a veces usar algún medio que ofrezca que algún medio lúdico que ofrezca de intermediario. Entonces, lo que hacemos es jugar al ajedrez, por ejemplo, jugar a las damas, a veces jugar a las cartas, a veces hacer un dibujo, a veces, o sea, ¿se entiende? O sea, hacer que haya un intermediario alrededor de esta, que son espacios individuales, estamos hablando de espacios individuales. Pero la realidad es que cuando los chicos se presentan de estas características, en general negados al dispositivo, porque no están aceptando, no es que se sienta y te viene y dice, a mí me pasa esto y tengo este tipo de problemas. No son así las formas de presentación. Por eso a mí me interesaba plantear esto de, en ese marco, ¿existe consumo? Está el consumo. Y en el caso de la otra paciente, también está el consumo, mucho más grave, es consumo de cocaína y era consumo de cocaína casi con una frecuencia importante. Entonces, y donde hasta incluso esta chica estaba en el circuito de la prostitución. Entonces, a ver, ahí es como que el consumo está presente y el desafío del equipo, de un equipo de salud, es saber cómo interpretar las estrategias para poder abordar este tipo de problemáticas. Pedro, bueno, por un lado Sí. te cuento que Alfredo también, en un momento dado, me está diciendo que ha tenido problemas de conexión, y no sé si puede hablar o no, pero lo invitamos si quiere, pero dice, hay fallos en la inhibición, que es uno de los componentes de las funciones ejecutivas, que tendría que ver con una mirada neuropsicológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hacemos interconsultas. Con neurólogos hacemos mucha interconsulta. Porque con el caso de Joel, nos pasó un montón de hacer la interconsulta neurológica para detectar, y había fallos o sea, se presentaba con la forma de fallos en el sistema neurológico. Sí, cómo no. Una cosa que te cuento es que muchas veces se piensa siempre en la ansiedad del psiquiatra porque se habla de pacientes duales. Lo que acá pareciera que no documentas que los problemas tengan que ver, por ejemplo, con una psicosis. ¿Habría otra forma de atender una psicosis con consumo allá o por alguna? También acordemos que lo que pasa es que las instituciones se definen acá es el perfil. Estos casos se enmarcan más dentro de lo que se llama los trastornos de límite de personalidad o los trastornos de bipolaridad. Ese tipo de cuadros son los que en general se encuadran en estos casos desde la perspectiva más médica o que tienen que ver con esto, con la cuestión del trastorno de la personalidad. Trastorno de borde de la personalidad. Una cosita, me está diciendo, te comento que Alfredo en la facultad, Alfredo Ruiz, da la cátedra de neuropsicología justamente, que no es necesariamente una especialidad médica. Pero bueno, Alfredo, vos podés hablar, porque si escribís quiere decir que no podés hablar. A ver si conectás tu audio y te conectás. Hay que desmutear el micrófono. Así a ver, lo busco yo si se lo puedo desmutear. Como tenía Ana. Y Ana, sí, yo. Dale, Ana, habla que mientras tanto yo busco de desmutearlo a Alfredo. Vos sabés que yo quiero contar un episodio que tuve en un primer consultorio cuando yo tenía 33 años más o menos. La edad de Cristo. Que no era... Sí, por eso. Estaba yo en mi consultorio cuando siento un lío en la sala de espera. Éramos 3 profesionales. Y era una crisis
una crisis, un ataque de una paciente que era de otro de los profesionales. Yo la vi en una crisis total que nadie la podía contener. Entonces yo salí del consultorio, estaba el paciente mío conmigo, ¿no? Yo lo dejé a mi paciente, salí del consultorio, me senté al lado de ella, la agarré contra mí y le puse la cara contra mi cara. Y vos sabés que esto es lo del cuerpo que decía Pedro. Y vos sabés que se calmó, les digo a todos, ustedes saben que se calmó. Es decir, el contacto del cuerpo en una situación en la que yo ni era la analista. ¿Qué efecto que produce en cuadros así de descontrol? Impresionante. Sí, tiene un efecto. Claro, tiene una aliviador. jugada comprometida. Perdón, no sé por qué me recuerda a la situación de pandemia que estamos atravesando, ¿no? Esto de la falta de contacto, ¿no? Claro, muy bueno, muy bueno. Y sí, No, hay y algo que se juega ahí, sí, es verdad eso. Yo le traté de ayudar, traté de pedirle a Alfredo para ver si puede... Pero estoy, Ahí está, estoy. bueno, ahí está. No sabía si habías logrado conectarte. Dale, habla. No, sí, lo que pasa es que está mala la internet y se me cae permanentemente. Por eso apagué la cámara, porque si no me cae. Cuando hay problemas de conexión. Bueno, no, yo decirles que escuché atentamente dentro de lo que pude cuando no se cortaba la exposición y que, a ver, el tema de hoy no es un área de mi especialidad, pero tampoco, si bien yo trabajo actualmente desde la neuropsicología, tengo un recorrido de formación que me permite, por supuesto, comprender todo lo que Pedro plantea, ¿no es cierto? Por eso yo hacía algunos aportes desde mi especialidad en este momento en relación a las funciones ejecutivas, y yo escribí algo, no sé si se vio, sí. A mí me quedan como dos ideas. Una es que el dispositivo, podría pensarlo yo, no sé si lo pueden compartir, sería como diríamos, como un dispositivo que lo que hace es refundar la subjetividad, ¿sí? Sí. Me parece sin duda, que va por ese lado. A través, digamos, de cuestiones que tienen que ver, como vos mismo decías, con el cuerpo, ¿sí? Estos intercambios así, si vos querés, muy básicos de vínculos que involucran el cuerpo, el mirarse, el tocarse, el cambiar de posición, que sería como una refundación de la subjetividad, ¿sí? Que de alguna manera restituye eso que quedó fallido. Cuando cuando se accede a la palabra, es decir, cuando se puede empezar a hablar de algo de eso, ¿sí? Bueno, el lenguaje mismo va como acomodando la sintomatología, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un regulador del comportamiento, ¿sí? En la medida que uno dispone del lenguaje, puede nombrar, ¿sí? Y bueno, y puede inhibir, puede decir sí y puede decir no, ¿sí? Entonces, bueno, como el lenguaje, digamos, empieza como a armar esta cuestión simbólica, ¿sí? Y de alguna manera empieza como a ceder el acting y aparecer más en el plano simbólico y en el plano de la palabra. Y reduce, si vos querés, la falta de inhibición que aparecía antes. Eso es un poco lo que yo pensé mientras escuchaba lo que se iba diciendo. Así que bueno, gracias por la exposición. Yo quería... Sí, yo iba a comentar de que por ahí también no me faltó oportunidades
donde tuvimos que afrontar así físicamente la cuestión de la violencia dentro. Y una de las cosas que sí yo decía siempre es siempre tratar de tener más fuerza que el otro, no te quedes nunca solo ante una situación de violencia, porque si vos te quedas solo tenés que ser violento para controlarlo. Si en vez de ser una sola persona hay 2 o 3, es más fácil que puedas contenerlo, a pesar de que sea uno solo el que lo abrace, es más fácil de contenerlo que estando a solas, porque a veces estando a solas, llegado a un determinado, el instinto de conservación hace que por ahí tenga que tirar una trompada para contenerlo, que no es lo ideal con un paciente. Entonces, siempre hay que tener en un servicio de estos una disposición de poner el cuerpo todos. Yo creo que no se puede trabajar en un lugar de estos sin saber que estas cosas pueden pasar, ¿no? Yo de cualquier manera, a pesar de que cuento esto, hago también una diferencia con el psicótico. El psicótico siempre tiene más miedo que vos, en una cuestión física. Por ahí está amenazándote de romper todo, pero tiene más miedo que vos. Y en cambio, por ahí sí me parece que he visto este tipo de casos, de alguna manera, que a veces también hasta pueden tener una ligera debilidad mental, estos pacientes. Y bueno, y son como mucho más complejos, porque vuelvo a insistir, porque por ahí no miden bien la agresividad. Ahora, también estaba preocupada Inés en eso, y yo te diría que cualquier servicio de estos, y a nosotros nos costó mucho convencer al hospital, que de cualquier manera nosotros arreglando cosas que se rompían, vidrios que se rompían en el servicio, salimos mucho más barato que muchos otros servicios del hospital. Y esto tiene que estar dentro de lo que está contemplado como gasto. Es que a veces se rompen cosas. Claro, sí. No podés pensar que no va a pasar. Esto es una parte de que tiene que estar contemplado dentro del mismo presupuesto del dispositivo, de alguna manera, ¿no? Bueno, nada más. Sí. Bueno, un poco esto que nombra Alfredo de la refundación de la subjetividad, hay un poco de esto. De hecho, nosotros, los chicos que nosotros recibimos que están en conflicto con la ley penal, tienen como un discurso institucionalizado al máximo, en donde nosotros le llamamos que aparecen con el discurso como es el clásico discurso en cassette, y que en las primeras entrevistas que nosotros tenemos, ese discurso en cassette lo aplican con nosotros, entonces nos lleva un tiempo lograr franquear ese discurso que está en forma de cassette, y con lo que nosotros llamamos, y que hay varios textos que hablan de lo que son las subjetividades arrasadas. La subjetividad arrasada tiene que ver con esto de que hay una subjetividad que necesita una refundación, y que un poco lo que crea el dispositivo es un alojamiento, un dispositivo de amparo, para lograr esta nueva refundación de la subjetividad a partir de herramientas estratégicas, terapéuticas, y que dentro de ese contexto, bueno, el consumo es una arista más de la situación de vulnerabilidad que aparece en este tipo de pacientes, ¿no? Al pelo. Che, te voy a hacer una pregunta medio irónica. Che, pero no serán estructuras perversas estos chicos, ¿no? Bueno, mirá, nos ha pasado de que nosotros hemos debatido, no, es que a veces nos pasa de que han aparecido en el dispositivo chicos con rasgos muy particulares, y por lo menos en general, por lo menos psicopáticos, pero en general a veces esos casos, en general, uno a veces con la perversión tiene esto de que a veces no llegan cuando descubren cómo es la dinámica, no llegan a conectarse con el dispositivo, porque están en otra instancia, están en una situación quizás más precaria, subjetiva, en donde sí aparece esto de que no hay una mediación al otro, no está esta cuestión de vincularidad. Entonces esto es más complejo, pero sí, han aparecido, Jorge, no te creas que no, porque sí. Bueno, pero sí, yo tengo una pregunta, porque acordate que acá tenemos estudiantes, y es,
Y entonces si hiciéramos Sí. un buen diagnóstico diferencial, no gastamos pólvora en chimango, lo dejamos afuera estos chicos, porque los perversos no se curan. Es que a ver, nos ha pasado de que, es que, ¿sabes qué? A ver, en la infancia o en la adolescencia los diagnósticos se escriben con lápiz, pero Sí. porque son sujetos en formación. Ni los Hay psicóticos son tan rasgos, psicóticos, sí. ni los psicóticos son tan psicóticos, ni los perversos son tan perversos. En esa edad, claro, en esa edad de 11 a 19 es una edad de sujeto en formación. Entonces nosotros, hay veces que nosotros trabajamos con este tipo de cuestiones, pero tampoco le damos le damos como una respuesta totalmente acabada sobre a veces cuestiones que aparecen. La psicosis es distinta, pero la perversión, hay rasgos perversos que sí aparecen en los adolescentes y en los chicos. Existen. Sí, O sí, sea que cómo yo no. se lo podría encontrar a mi hijo tranquilamente, che. Lo que pasa es que no, porque en general son situaciones contextuales, familiares, que son complejas. Sí. Se dan determinados parámetros alrededor de estos casos, que son casos con una gran vulnerabilidad, en donde la familia es disfuncional, en donde no hay referencias de autoridad, en donde son lábiles las identificaciones, en donde lo simbólico de la palabra está vedado. Hay como toda una serie de cuestiones que uno tiene que empezar a trabajar y a ver qué es con qué se puede avanzar y con qué quizás hay cosas que uno sí va a encontrar límites para poder avanzar. Está bien. No, yo creo que hay una cosa clave en esto también que me parece que es importante. Seguro que estos casos sería muy difícil de trabajarlo en un consultorio privado o individual. Por eso hace falta un dispositivo de alguna manera, ¿no? Sí, a por veces supuesto. uno puede ser que le haya caído un caso y uno pudo hacer algo a pesar de que no hubo dispositivo, pero en general hace falta un dispositivo que tenga varios dispositivos de reaseguro, podríamos decir, del que está trabajando y del chico. Sí. Así que... Sí, sin duda, sin duda. Yo quiero contar una situación. Pero bueno, un poco... Sí. A ver, Pedro, si vos querés la dejás que cuente a tu mamá, o si no la dejamos y no le damos bolilla y seguimos. No, pero es interesante porque Dale. yo atendía en mi consultorio sola o con otras profesionales, pero pasó con un paciente que eran padres que se habían separado y él estaba transitando, tendría 9 años, o 8 por ahí, estaba transitando lo que era la separación de los padres. Entonces me lo traía un padre, me lo traía la madre, después el padre, así se turnaban, ¿no? Hasta que un día en el consultorio agarró una agenda mía y me la empezó a rayar toda, a mi agenda diaria, ¿no? Me la empezó a rayar toda, así partió el lápiz y entonces yo empezó a romper cosas, ¿no? Entonces yo lo agarré, me levanté del asiento que estaba al frente del escritorio, me levanté, lo agarré, lo hice upa, era grande, tenía 7 años, yo no soy muy alta, pero bueno, y el otro pataleaba, yo lo tenía upa, y pataleaba, pegaba patadas por acá, lo digo así, por un lado, por el otro, por ahí, y bueno, y en ese momento yo salgo y cuando lo logro tener arriba, la madre golpea, o no me acuerdo si era la madre o el padre, y abre la puerta. Yo digo, sí, pasá, lo grito yo. Y entonces yo le digo, mirá, yo le digo que va a venir de vuelta acá si logra pedirme perdón por lo que hizo. Entonces se fueron. Bueno, pasó, vamos a poner 20 días, y vino a pedirme perdón. Después de ese acontecer. Entonces yo lo seguí viendo. Pero yo puse eso de ley porque
yo dije, no puedo yo tolerar que me rompa todo, que me haga todo y que yo no diga nada, o sea, y entonces los padres empezaron a tener otra conducta diferente y bueno, y siguió un tiempo más y se calmó la cosa, o sea, él pudo encauzarse, ¿no? Estas cosas son, yo no sé, yo me acuerdo cuando lo hice que el nene era pesado y yo no lo podía tener arriba, pero bueno, la hice. Yo lo que, nada más. En algunas cosas, Pedro, y también a los que están, yo trato de por ahí ironizar, porque a veces cuando uno está estudiando, dice, yo no voy a poder nunca estar con este tipo, uno tiene sus miedos, sus pacientes fantasmas, podría decir, ¿no? No me atrevería Sí. con unas... Y a mí me gusta que los alumnos se sientan con la posibilidad de ampliar las posibilidades de poder asistir, porque acordemos, especialmente si uno trabaja hoy en día, la macana es que no todos los pacientes que están en un consultorio no todos los pacientes que se atienden a las instituciones están en los consultorios. Y tenemos que ampliar nuestra capacidad de aprendizaje y de atención. Pero también no hacerlo omnipotentemente, no decir, bueno, yo total soy fuerte, me lo banco y... No, claro, no. Hay que yo siempre tuve el criterio interdisciplinario, claro. Che, vamos a ver. Hacer derivación, todo. ¿A quién hacemos hablar ahora? La podemos hacer hablar a Malena Álvarez, que no habló nada. Malena. ¿Tenés audio, Malena? No me da bolilla la Malena, no va a tener que estar. Cari González, que mandaste un mensaje, ¿querés contar algo, hacer una pregunta? Vos también trabajás en un lugar de adicciones, por eso también sería bueno si querés complementar con algo de tu experiencia. No. Bueno. Hola, sí, no sé si me estás escuchando. Ahora, no sé si se escucha. Sí, te estamos escuchando todos, no hay problema. Creo que si te escucho yo, te escuchan todos. Sí. Dale. Bien, sí, no, estaba escuchando con atención y la verdad que me parecía sumamente interesante el aporte que había hecho anteriormente, que fue más que nada formulado en una pregunta. Esto de poner el cuerpo, ¿no? Que me parece muy interesante y que no es para todos, me parece, ni para todas, esto de poder, porque no creo que todos los pacientes puedan tolerar, ¿viste? Hay gente que no, hay pacientes que directamente no se dejan tocar y está bien porque, bueno, es una instancia bastante invasiva, me parece. Bueno, lo que estaba pensando era eso, ¿no? Justamente lo que se habló, o sea, me parece que cuando cuesta poder apalabrar, sale esto en forma de catarsis, de romper, de gritar, también, ¿no? De actuarlo. Me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? No sé. Sí, de cualquier manera, no sé Cari, acordemos una cosa, que por ahí Pedro con facilidad puede retener este paciente y es posible que no haya podido retener nunca en la misma forma a la paciente que contó hoy en día, pues ya hoy en día tenemos otras limitaciones legales y culturales. Bueno, o sea, vos no vas a tener que tal cual, tener un paciente varón, pero por ahí sí vas a tener que lidiar con una paciente mujer, y si vos tomás la iniciativa, por ahí el varón que esté puede colaborar, pero no puede agarrarla, no puede tomarla y abrazarla. Y en comunidad estas cosas son como medias comunes. Sí. Que ha pasado, un paciente que se, no sé, que se brote, por así decirlo, y rompió todo, y vos tenés que contener de alguna manera, o te insulte, me ha pasado, y que te venga a increpar y a ponerte el cuerpo, y bueno, en mi caso, que soy chiquita también, de contextura, y tener que poner una actitud firme y de límite y también de contención, ¿no? En el mensaje, como enviar, porque también, o sea, tener que ir a abrazar a un varón que encima es mucho mayor, más grande que vos en contextura física, es medio complejo. Pero bueno, en mi caso tuve que, qué sé yo,
poner el límite a los insultos, ponele, y también esta mirada fija, empática, que si bien el límite es pará, pero también estoy acá con vos, de alguna manera el mensaje, ¿no? Es una forma de abrazar también. No, perfecto, no, Sí, pero sí, sin duda. Intentar de que el mensaje... además, no, de alguna manera, una cosa clave es que no es, o sea, si vos hicieras una de estas actitudes con miedo, el miedo muchas veces puede ser interpretado en la relación interpersonal como agresión. Entonces, es preferible quedarte distante y contener desde lejos, porque no podés apostar a una cuestión donde pases miedo tampoco. Eso es contraproducente, de alguna manera, ¿no? Y me pasó en una instancia, me pasó de sentir un poco de miedo, pero mantener un poco la distancia, pero y también la firmeza así de la palabra, ¿no? Perfecto. Hasta que, bueno, el paciente se calmó, pero sí, eso también está en juego, ¿no? El miedo, lo que le pasa a uno también, ¿no? Tener que lidiar con esto que nos pasa a nosotros y a nosotras en ese momento. Al pelo. Bueno, aquí le No sé si hacemos se escucha, hablar, pero yo escucho medio entrecortado. Pedro, le hacemos hablar a Joana Páez. No sé quién habló. No sé, el que quiera, yo no tengo problema. Ah, bueno, Joana, ¿querés hablar algo? Joana. Yo sé que con mayor facilidad la podría hacer charlar a Fiorella, porque tengo más confianza, pero bueno, quiero hacer hablar a los que conozco menos. Claro. No, y en el caso de Cali me parecía importante porque también tiene una experiencia en el tema de adicciones, ¿no? Es que sí, o sea, esto es un poco, a ver, las adicciones también tienen este entramado de que la subjetividad está bastante, por lo menos bastante arrasada. O sea, es difícil también, no es fácil. Perfecto. Bueno, Micaela, Laila, ¿querés hacer alguna pregunta? La foto que tenés es muy sonriente, así que si querés, dale. Así con esa sonrisa, hace alguna pregunta. Micaela Laila preguntó, pero por chat. Y dice, no preguntó, dijo, no tengo audio. Ah, muy bueno, pero podés chatear, dale, preguntá por chat. Si hay algo. Dale. Bueno. Una cosa, Pedro, mientras escribe Micaela, yo te dije hoy que vi que tenés otra filmina más que se llamaba Conclusión. Yo te chusmeé la chusmeé acá, Sí, no la chusmeé antes. Sí, pero eso era modo de conclusión un poco del objetivo y cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos del dispositivo, pero es lo que es un poco de lo que venía hablando también, no tiene mucha más. Bueno. Más que nada es pensar esto, de que, por ejemplo, las cuestiones que a nosotros nos aparecen como a veces, estas cosas que a veces uno vive, pero desde el punto de vista, desde el profesional, los temores, estas cosas, uno se apoya en el equipo. El equipo es el que también sostiene, ¿no? El equipo sostiene un montón, porque... Y otra de las cuestiones es que nosotros tenemos como una modalidad de trabajo que es trabajar a partir de la alegría y de tener buen humor. Si uno no trabaja, el buen humor con este tipo o sea, el buen humor dentro del contexto que sea adecuado, no vamos a hablar de, viste, cuestiones ilógicas, pero sí intentar trabajar desde el buen humor y de que haya una lógica de trabajo amena, porque son conflictividades que a veces son de una gravedad profunda, y si uno no trabaja por lo menos desde el marco desde un marco de alegría, estas cosas se pone tedioso, difícil. Sí, perfecto. No es fácil. Y me parece que esto es interesante de pensarlo también. Y que después viene la satisfacción del proceso porque... Sí, bueno, una de las cosas que me quedó por nombrar es esto de que el primer paciente que es Joel,
nosotros termina nuestro dispositivo, él no estaba escolarizado cuando llega a verlo, cuando nosotros llegamos a verlo, pero termina el dispositivo, habiendo terminado la secundaria con lo que era la educación que era una educación corta, pero terminó la secundaria y cuando le dan el diploma de secundaria y que empezó a estudiar en un universitario terciario, a la entrega de diplomas fue parte del equipo nuestro de Casalina. Entonces, a que lo vean recibir el diploma, o sea, a ver, y la verdad que él empieza con un momento donde había habido una explosión de su comportamiento y había roto el dispositivo. Y nosotros terminamos, o sea, como alta del paciente, habiendo terminado la secundaria, habiendo restituido vínculos familiares. Con la otra paciente lo que pasó fue que la trasladamos a lo que es el servicio de adolescencia, en el cual yo también participo en el hospital, y ahora está en el servicio de adolescencia porque ya cumplió la mayoría de edad, básicamente. Claro. Eso fue para el equipo, ¿no? ¿Cómo? Digo que eso pudo haber sido un tipo de agradecimiento para con el equipo. Por ¿no? supuesto, parte sí. del paciente, Pero sí. Qué bárbaro, qué lindo, sí, ¿no? Sí, Y qué satisfacción para todos los que trabajaron con él y bueno, pudieron es que por supuesto, adelante. Me parece que y justamente esa promoción que nosotros hacemos de este tipo de espacios es un poco esto, de decir, bueno, no solo estamos estamos en los momentos de crisis, sino en los momentos en donde se pueden valorar otras cosas también. Con los premios que nos llevamos. Claro, tal cual. Sí, pensando que... Dale, adelante. Bueno, no, era como para cerrar, digo, perdón, esto, ¿no? Que digo, como que también es necesario, porque el paciente viene con una problemática bastante compleja, y es necesario también que pasen estas cosas, ¿no? Porque, digo, me parece que tiene que ver también con el proceso, también con la confianza que él va teniendo con el terapeuta o con el equipo, que se permite esto, ¿no? De esto de romper, de gritar, de confrontar, de enojarse, y que en su momento, más allá de lo que nos pasa a nosotros y a nosotras, digo, después en el proceso yo creo que son esos pacientes que te sentís sumamente feliz, porque realmente fue difícil, pero lo lograron. Es que nosotros lo pensamos como parte de la terapéutica porque es donde lo tiene que hacer. O sea, en el hospital es donde lo tiene que hacer. Y nosotros tenemos que estar ahí para trabajar la problemática, pero es donde lo tiene que hacer. Más allá de también hacerlo es como lo que pasa, qué sé yo, en comunidad, o sea, cuando el paciente viene como muy tranquilo y todo muy ordenado, vos ya sabés que la está dibujando, de alguna manera la está dibujando. Claro, y sí. Muy ordenadito, ¿viste? O sea, de pronto es impecable. Algo tiene que pasar. ¿Viste? Eso es un poco la aparición de lo que uno puede llamar síntoma también. Bueno, una cosa, lo único que hoy lo había registrado al principio cuando hablaste y me olvidé de comentarlo, pero lo quiero cerrar porque uno puede de alguna manera usarlo en cualquier momento. Lo que uno tiene que cuidar con los talleristas, vos dijiste, yo soy tallerista, y elegiste el taller de cocina. Sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ser cuidadoso cuando a veces uno quiere colaborar con algún tipo de comunidad, algún tipo de estos dispositivos con talleres, es que mientras uno está de tallerista, no es psicólogo. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Si uno está en taller literario y un paciente escribe un cuento y uno se lo interpreta psicológicamente, no va a escribir nunca más. O si está en un taller de plástica y alguien hace un cuadro y uno lo interpreta, no va a querer pintar más. No a confundir estos roles o manejarlos con mucho respeto para que no se confundan. Por eso me parece reatinado lo que decís, Jorge, y justamente los dos casos yo los elegí porque yo en uno estaba posicionado como psicólogo y no podía ser tallerista. Nosotros, si estamos como psicólogos individuales, no podemos ser talleristas. Y en el otro,
era tallerista, pero no era el psicólogo de la paciente. Perfecto. Ahí los roles están bien delimitados, sí, sin duda. Bueno, les voy a dar una mala noticia. Vamos a tener que cerrar. Para así, no, yo no puedo decirle al último que se vaya, apague la luz. Tenemos que cerrar. Si no queda nada atragantado en el garguero de nadie, vamos a ir despidiéndonos. A ver, ¿alguna pregunta que haya quedado ahí in situ que no se pueda dejar de preguntar? Y si no, vamos a ir despidiéndonos. Che, yo todavía no le veo el babero a tu madre, ¿eh? No, pero yo quiero decir algo. Lo de el alojar es desde lo subjetivo. Esa es, lo único que quiero decir. No, está bien. A ver, yo lo pregunto. Vos dijiste de tenerlo en la institución adentro, decía Jorge, es alojar desde la contención, como que, no dudo que sienta que uno está con él. No dudo de que la palabra que esté bien usada. Lo que pasaba es que no quería que quedáramos con la idea, por ejemplo, que fuera una institución de noche, ¿correcto? Una institución de día. Uno aloja claro. de día. Sí, está bien. ¿Ah? Bueno, ha sido un placer. Y a veces también aloja. A ver, ¿quién? Mirá que aloja también sería en Hawái una palabra de ofrenda. A ver, ¿quién dijo aloja? No, digo que a veces te toca alojar, digo, de alguna manera. Me tocó una vez. Dale. No solamente desde la subjetividad. Me tocó una vez, digo, alojar a un paciente. ¿En tu casa? Mirá vos. Sí. Bueno, sí. Y la verdad que fue una experiencia bastante rica, como también con mucho temor, pero bueno, la vocación fue más fuerte. Está muy mal. Y fue positivo. Está muy mal que lo contés a último momento porque creaste un montón de curiosidades. Pero bueno, sí, puede ser, pero bueno, ella igual. Está bien, para la próxima, sino el aporte de ella me lo recordó. Al pelo, bueno, sí, bárbaro. Para la próxima. No, porque yo tenía un anzuelo de último momento, pero tenemos que cerrar. ¿Viste? Bueno, yo creo que todo esto que comentaron tiene que ver con la vocación. Está bien. Sí, ¿no? Sí, la seguro. El poner el cuerpo, si se quiere, es cuando uno tiene vocación realmente. Así que bueno, la verdad estuvo hermoso el encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Ana, por prestarnos a tu hijo. Ahora, Ana, tenemos que trabajar para convencer a Valeria que dé un Ateneo. ¿Es más dura, Valeria? Sí. Más dura, sí, dura. Bueno. No, yo lo voy a convencer. Pero me dijo Pedro que va a colaborar también en convencerla. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero haber transmitido lo mejor que se pudo, lo que es nuestra experiencia del dispositivo nuestro, de un hospital público, que yo siempre, eso me parece que también es importante de poder valorar y creo que lo hacemos con eso, con vocación, con mucha energía, y estas cosas también se notan después a la hora de los resultados, que a veces son también importantes. Les agradezco. Bueno, yo también nos despedimos, les doy gracias a todos los que estuvieron participando, y bueno, veremos, tenemos un tercer Ateneo programado de adicciones, que espero que no falle Rodrigo, pero vamos a organizarlo de cualquier manera. Así que será hasta la próxima. Bueno. Chau a todos. Gracias, chau. Chao.